semana pasada terminábamos en el capítulo 8, los versículos 8 y 9. ¿Os acordáis? Estamos ahora en la serie de las trompetas, donde los ángeles, ¿verdad? Van tocando trompetas y según las trompetas, así es determinados juicios que el Señor manda para el pueblo. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta y algo como un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado al mar. La tercera parte del mar se convirtió en sangre. Murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las aves fue destruida. Este elemento ardiente, la semana pasada hablamos un poquitín sobre ello, pues se comprende, ¿verdad?, que es lo que hoy llamamos un asteroide, algo semejante. Comentan los estudiosos que no es posible especificar dónde caerá exactamente, pero se entiende, no se puede afirmar con absoluta certeza cuál será el mar en el que caerá este gran monte, ¿no?, ardiendo en fuego o meteorito. Sin embargo, si partimos de la base de que será en la zona del Mediterráneo donde se están desarrollando los eventos políticos con relieve profético, ¿no? Porque en el Mediterráneo tenemos por un lado Europa y por otro Oriente. Tenemos Egipto, Israel, o sea, de ahí que se supone, pero no es algo que podamos afirmar porque la Biblia así no lo hace. Debemos notar que el meteorito será precipitado en el mar. El original griego es baló y detona violencia en la acción. Es el mismo verbo utilizado en Apocalipsis 8:7. La tercera parte del mar será efectivamente transformada en sangre. No hablamos aquí de que el agua se parezca a sangre, sino que será transformada en sangre, se convertirá. Como ya decíamos la semana pasada, esto mismo lo tenemos en Éxodo 7:20, ¿no? Está hablando de cuando Dios mandó las plagas y una de ellas fue que el agua se convirtió en sangre. Bien, los efectos de este meteorito, esta montaña ardiendo en fuego, está el de la destrucción de las naves también. Aunque caerá en un determinado lugar del mar, pero nosotros sabemos ya la fuerza que eso puede coger. ¿Os acordáis de no hace mucho el tsunami que hubo, que se llevó pueblos enteros por delante? Luego entonces eso será un estruendo tal que se levantarán olas y todas las naves que cojan en aquel entorno, pues bailarán, serán como un papel de fumar en medio del mar. Por eso, estos son los juicios. En Apocalipsis 8, 10 y 11, vamos a otra trompeta. Dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de esta estrella es ajenjo. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se volvieron amargas. El juicio contenido en la tercera trompeta también se ejecuta a través de un elemento ardiente, como podemos ver, ¿no? Proviniendo también del cielo.
en este caso mediante la caída de otro meteorito, un fenómeno similar veremos también en Apocalipsis 9:1. El hecho de que estos elementos provengan desde el cielo debería hacernos ver que son los juicios de Dios o que vienen directamente de Dios y que no vienen del hombre. Dice que el juicio contenido en la tercera trompeta también se ejecuta a través de un elemento ardiendo proveniente del cielo, en este caso mediante la caída de un terremoto, de un meteorito, un fenómeno similar al que ya antes dijimos en Apocalipsis 9:1. El hecho de que estos elementos provengan desde el cielo debería hacer ver al hombre que es Dios quien manda los juicios, ¿no? Y también su pueblo, el pueblo de Israel. Pero aún así veremos más adelante como aún a pesar de los juicios, el pueblo o parte del pueblo se rebelaba más contra Dios. También a través del profeta Jeremías Dios anunció siglos atrás, Jeremías 9:15, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo y les daré a beber aguas de hiel. Un poco lo que va a suceder en el juicio. Este que hemos leído en este juicio, ¿qué era lo que pasaba? Que caía sobre, el anterior cayó sobre la mar, pero estos ¿sobre dónde caen? Sobre los ríos y las fuentes, lo cual es contaminada el agua, ¿no? Vemos que es paralelo, ¿no? También en Jeremías 23:15 dice, por tanto así dice Jehová de los ejércitos, contra aquellos profetas yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua envenenada, porque de los profetas de Jerusalén salió la impiedad sobre toda la tierra. Bien, la escasez del agua, ya hoy lo estamos teniendo conflictos, ¿verdad? Incluso hay países que tienen conflictos, unos países con otros, por cuestión del agua. Nosotros este año porque no, nos han inundado las lluvias, pero vemos que agua potable escasea y cada vez va a escasear más. Imagínate lo que será en aquellos tiempos, cuando una tercera parte del mar se haya convertido en sangre y una tercera parte de los ríos y de los manantiales también ese agua sea imbebible, ¿verdad? Será, digamos, un efecto más de los juicios de Dios sobre la tierra. Hemos de darnos cuenta que estamos viviendo en un tiempo de escasez por los juicios que están viniendo. Juicios de atrás dañaron las hierbas, dañaron animales, ¿verdad? Entonces estamos viviendo en un tiempo de escasez y vemos que a esa escasez se le añade más escasez. Lo que esto significa que iremos de vivir mal, estarán de vivir mal en vivir peor. Y digo estarán porque la iglesia no estará acá. De eso nos queda claro. La iglesia. Ahora tú y yo, no lo sé. Depende cómo estemos con el Señor. Amén. La profecía no nos informa acerca de la cantidad de muertes que la ejecución de este juicio implicará. Solo se nos dice muchos hombres murieron. O sea, que va a traer unas consecuencias tremendas. La amargura de estas aguas que produjo la caída del meteorito representará la amargura anunciada por los profetas para este tiempo. Dios dijo por medio de Sofonías 1:14, cercano está el día grande de Jehová, cercano, muy próximo. Amargo será el clamor del día de Jehová, hasta el valiente allí gritará. El sabor amargo es
relacionado también con el fin de los pecadores. Proverbios 5, 3 y 4. Los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más suave que el aceite, pero su final es amargo como el jenjo. Entonces vemos que lo que el profeta o que lo que el Señor a través de Apocalipsis, a través de Juan, nos advierte de todas las calamidades que va a venir sobre la tierra, sobre el impío. Esto nos tiene que hacer a la iglesia entender que tenemos que predicar la palabra de Dios, tenemos que advertir al mundo de lo que se acerca y sobre todo nosotros mismos tenemos que ponernos las pilas. En Apocalipsis 8:12 dice, el cuarto ángel tomó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciera la tierra, parte de ello, y no hubiera luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Otro juicio que contiene esta otra trompeta, ¿verdad? En Lucas 21:25 dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar, de las olas, los hombres quedarán sin aliento por el temor. ¿Qué nos traerá esto? ¿Qué provocará? Provocará pues que toda la creación será contrariada. Imagínate que hay muchos animales que seguían por el mismo sistema, por la misma creación, los tiempos, ¿no? Las 4 estaciones, ellos captan y por ahí seguían, pero cuando esto suceda, va a surgir que ese descanso de la noche será roto. El día, imagínate, si ahora tenemos frío en invierno, pues imagínate si una tercera parte del día que el sol calienta la tierra será de noche. O sea, que va a suceder un trastorno total en todas las áreas, no solo en lo humano, sino en lo vegetal, en lo animal, pero al fin de cuentas a quien repercute es al ser humano, porque no nos hemos de olvidar que todo ha sido creado para el ser humano y por el ser humano. O sea, lo ha creado Dios, pero por causa del hombre, para que el hombre viva, para que el hombre esté bien, para que el hombre tenga que alimentarse. Todo ha sido creado para el bienestar del hombre. Ahora, aquí lo que está sucediendo es que la creación va a ser contrariada por estos juicios y el sufrimiento. Ahí van a salir nuevas enfermedades. O sea, que vamos de mal en peor, que va a ser tremendo, ¿verdad? Así que yo creo, como dice aquí el escritor también, que no hay ningún obstáculo para que podamos asociar Lucas 21, lo que leímos antes, con Apocalipsis 8:12. También en Éxodos 10, 21 al 23, ahí también vemos que esto mismo sucedió en Egipto. ¿Os acordáis? La plaga de las tinieblas, ¿verdad? Cómo Dios mandó juicio a través de las tinieblas. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Extendió Moisés su mano hacia el cielo y por 3 días hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto. Ninguno vio a su prójimo ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Los efectos del juicio no terminan en la simple oscuridad o en el temor que sobrevenga a los hombres.
El efecto del juicio supondrá una catástrofe sin precedentes en la historia. Un poco lo que hemos estado diciendo. Así que no tengamos la más mínima duda de que la tribulación producirá el efecto querido por Dios, tanto sobre el mundo como sobre Israel. Nación esta que sin duda saldrá en victoria en estos días. Eso hará reaccionar a unos en positivo y a otros en negativo. Apocalipsis 13 dice, y miré y oí a un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompetas que están para sonar los tres ángeles. Si lo que hasta aquí hemos visto es tremendo, lo que viene es terrible. Y esto es palabra de Dios. Aquí no vale ese te alabamos, Señor. No. Eso significa que esto es palabra verdadera, porque Dios lo ha dicho y así se va a cumplir. Lo mismo que se cumplió en Cristo Jesús y Él tuvo que pagar con su vida el precio del pecado del hombre para que el hombre fuese redimido, así esto se va a dar para que aquellos que hemos creído podamos ser arrebatados y no pasar por estos juicios, pero, como hemos dicho, estos juicios van a servir para que otros muchos, ¿os acordáis lo que leíamos la semana pasada? ¿Cuántos se van a salvar en la gran tribulación? ¿Quién se acuerda del número? Una multitud. Era tan innumerable que no se podía enumerar. Luego, estos juicios no son porque Satanás tiene la maldad y el poder de hacerlo. Estos juicios son proclamados por Dios, no por Satanás. Cuidado. Estos juicios son programados por Dios. Satanás lo que hará es actuar en el anticristo, pero llegará un momento cuando los ángeles entran en acción. Esto aquí no actúa Satanás, aquí Dios usa, incluso vamos a ver cómo Dios usa incluso ángeles caídos para ejecutar juicios. Pero eso lo veremos más adelante. La importancia del ángel que aparece en escena está dada no solo por el hecho de que vuela por el medio del cielo, sino que también por el hecho de que su anuncio es hecho a gran voz. Está avisando al mundo entero, ay, ay, ay. Y no sé si tú te has dado cuenta de una cosa, cuando Jesús decía, de cierto te digo, cuando Él repetía algo, la cosa iba seria. Cuando Él repetía algo, la cosa iba seria. Y aquí hay tres ayes, que son los tres ángeles, ¿verdad? Que el anuncio que hace esta predicción por un terrible ay, que es por demás informativo, es gráfico de la gravedad de los juicios que se aproximan. En Apocalipsis 3:10 es claro en cuanto a que los juicios contenidos en las profecías serán para probar y castigar a los que moran en la tierra, y esto es confirmado por el ángel que ahora vuela por medio o en medio de los cielos. Los que moran o habitan en la tierra son todos los que, dejados atrás, luego, o mejor dicho, son todos aquellos que cuando se les predicó la palabra no quisieron escuchar. Entonces, los juicios apocalípticos se descargarán sobre la tierra, ¿verdad? Ya hemos dicho que para provocar en el hombre un arrepentimiento y también para que Israel, digamos, venga el reconocimiento del Mesías, ¿verdad? De la palabra, y viéndose entre la espada y la pared, pues tenga que reaccionar y tomar una decisión. En Apocalipsis 9, 1 y 2, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio
la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. El análisis de las tres trompetas que restan, entenderemos el porqué del terrible ay. Y vi una estrella que cayó. Esta no es una estrella como no la podemos traducir literalmente, sino que esta tiene un simbolismo del cual nos habla de un ser, porque una estrella es un astro y a una estrella no se le puede dar una llave para hacer determinadas cosas. Luego ahí nos está hablando simbólicamente. Solo deberíamos interpretarlo espiritualmente cuando la interpretación literal nos conduzca a un absurdo, ¿no? Porque sería absurdo decir que una estrella se le entrega una llave para que abra el abismo. Eso tiene que ser ya una criatura. Bien, tiene que ser un ángel o, o un ser de los que Dios tiene creado, porque nosotros conocemos determinadas creaciones, pero no sabemos si hay más o no. Nosotros no sabemos lo que Dios creó. Conocemos los ángeles y todo lo que ello conlleva, ¿verdad? Ángeles, arcángeles, querubines, serafines, etcétera. Conocemos que Dios creó ancianos, conocemos los 4 seres que estaban allí al lado del trono, ¿verdad? Pero posiblemente haya más criaturas que Dios no nos lo ha revelado porque no es necesario, no tenemos por qué saberlo, ¿verdad? De hecho, Pablo dice, he visto cosas que no me es dado a revelar. Vete a saber lo que habrá visto, mejor elefantes volando. No sabemos, ¿verdad? Pero Dios es soberano y Él tendrá. En Apocalipsis 22:16, el mismo Jesús dice que Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces, aquí vemos que también habla en tipo figurativo. Es un poco para que veamos que esta estrella no es un astro, porque tampoco Jesús es un astro, sino que habla en tipo figurativo, ¿verdad? Aquí en Apocalipsis. O en Apocalipsis 1:20 nos dice que las 7 estrellas con las que aparece Cristo en la visión de Juan son los 7 ángeles de las 7 iglesias. Entonces, una estrella es algo que ilumina, algo que da luz, ¿verdad? Algo que guía también, o sea, es simbolismo. Bien, en este caso, ese contexto y esas reglas de interpretación imponen que debamos tomar el término estrella de Apocalipsis 1, 2, 9, 1 y 2, como haciendo referencia a un ser inteligente capaz de recibir una llave, conservarla y luego usarla en la forma que dice la profecía. El ser inteligente en cuestión recibe la llave del pozo del abismo y hace que nos preguntemos qué cosa es el abismo, quiénes habitan allí y dónde está ubicado. Apocalipsis 23 es un pasaje revelante en la búsqueda de la respuesta a estas preguntas. Este pasaje dice, hablando del encarcelamiento y prisión del diablo al comienzo del milenio. Nosotros sabemos que al comienzo del milenio, la palabra dice que Satanás será atado y él con todos sus ángeles y echado al abismo y cerrado en el pozo, ¿no? Lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Este pasaje de Apocalipsis 20 nos permite ver que la llave que es entregada a este ser de Apocalipsis 9, a esta estrella que simboliza un ser, corresponde a un lugar de prisión, de detención de seres o espíritus malignos. Al analizar Apocalipsis 9:3, veremos que nada bueno sale de ese pozo una vez
que éste es abierto. Del humo salieron, ¿qué? Langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el poder de quien tiene, que tienen los escorpiones de la tierra. Veremos también lo poco amistosas que son estas fieras. La palabra de Dios en varios momentos de la existencia o de la historia del pueblo de Israel, vemos como el Señor permite a las langostas como juicio para Israel. Primero también lo vimos con Egipto, ¿verdad? La plaga de las langostas, ¿verdad? Pero después vemos que también dice el Señor, no me acuerdo si es en Oseas, pero yo he escuchado a los que les han picado, los que entienden de esto, dice que es un dolor terrorífico el que te provoca. Ni la langosta comió y el saltón destruyó, ¿no? La langosta es un animal que por donde va lo destruye todo. Bueno, y hoy tenemos plagas que a veces aquí en Europa no se dan, pero hay puntos de los Estados Unidos que sí, a veces salen reportajes y eso es terrible. Bueno, y África no te digo nada, a veces en temporada, que tienen que sulfatarlo con avionetas, o sea, ¿dónde van? Pues imagínate estas langostas que además tienen el poder de un escorpión. Hay algunos estudios que entienden que el humo que sube del pozo del abismo es la falsa enseñanza de la mala doctrina de oscuridad, de corrupción y de falta moral. Por eso digo, el escritor al final dice, no hagamos filosofías o interpretaciones. Son animales que van a salir a destruir lo poco que queda, porque esto no es el principio, esto es una consecuencia de lo que se nos está echando encima, ¿verdad? Por eso él dice hacer poesía de estos. Apocalipsis es información, es revelación de los juicios venideros. Amén. Y ello lo tenemos que tomar en cuenta y en serio, no para vivir con miedo, pero sí con temor de Dios, de no perder el billete. No te quedes sin aceite en la lámpara, porque entonces lo vas a tener mal. Apocalipsis 9, 3 al 5 dice, del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Pero no se les permitió que los mataran, sino que los atormentaran durante ¿cuánto tiempo? 5 meses de tormento, sin poder morir. Eras picado por el veneno, pero solo te producía el dolor y no la muerte. Uno se puede preguntar, es que Dios le gusta ver a la gente sufrir. No, yo me supongo o yo me imagino que mucha gente de esta que ha escuchado el Evangelio, que ha escuchado del amor de Dios, que ha escuchado de la gracia de Dios, en estas condiciones van a gritar a Dios y van a pedir auxilio a Dios y se van a convertir. Mucha gente. Me imagino yo, es una idea que yo tengo, pero que va a ser terrible de todas formas. ¿Dónde llegaba? Por 5 meses. Y su tormento era como de tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Podemos dedicar, él dedica aquí unos párrafos de estos 3 versículos. Dice, del pozo del abismo sale un humo como de un gran horno que oscurece el sol, y de este humo salen langostas que atacan y atormentan a los incrédulos sin llegar a matarlos. También el Antiguo Testamento ofrece antecedentes en relación
a estos versículos que permiten comprender el por qué la Biblia recurre al término langosta, ¿verdad? Ya hemos dicho antes algunas citaciones, pero podríamos, qué sé yo, puedo darte, como por ejemplo Jueces 6:5 dice, se refiere a los ejércitos de Israel como una nube de langostas para dar idea del daño que estos llegaban a ocasionar. 6:5 que pone, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. No está hablando aquí de animales, está hablando de personas, pero en tal magnitud. ¿Os acordáis de Gedeón? De que subían, ¿verdad? Sus enemigos con todo su gente, sus animales, y todo el sembrado se lo destruían. Entonces, aquí usa el tipo langostas, y ellos y sus camellos y eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. O sea, Dios permitía eso, hacer juicio a su pueblo. En este caso de Gedeón, sabemos que el pueblo se había desviado, ¿verdad? Y por esa causa ellos estaban exentos de la protección del Señor. En Éxodo 2:10 es el pasaje más íntimamente vinculado con esto. Dice, si aún rehusas dejarlo ir, mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que crece en el campo, llenará tus casas, las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni los abuelos, desde que ellos aparecieron sobre la tierra hasta hoy. Éxodo 10, 4 al 6. Pero a pesar de y también podíamos, pero no lo voy a leer, lo voy a sintetizar simplemente, Éxodo 10, 12 al 15, donde a pesar de todo eso vemos que Faraón aún así se rebela contra Dios, ¿verdad? Y no lo acepta. Pero tan severo fue el juicio que Faraón vio que dijo al ver estos efectos. Entonces el Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. De ahí que podemos deducir que aunque un principio se rebelan, pero cuando les llega el agua al cuello, entonces no les queda otra a muchos que gritar, ¿no? Adicionalmente, la langosta de Apocalipsis tampoco pertenece a la misma especie de langostas mencionadas en el Antiguo Testamento, porque mientras que las de Apocalipsis tienen un rey, alguien que les gobierna, las langostas comunes y corrientes como las de Éxodos no las tenían. Mientras que Proverbios 30:27 dice acerca de las langostas comunes y corrientes, las langostas que no tienen rey, pero salen todas por cuadrillas, ¿verdad? En Apocalipsis 9:11 dice respecto a la langosta de los últimos días, sobre ellas tienen como rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, que en griego es Apolión. Apolión era un dios, y Abadón significa también destructor. Entonces son langostas diferentes, no es el mismo tipo de langosta. Después estas langostas capaces de administrar un poder que les es encargado y que por tanto no son langostas comunes, como las que vimos en Éxodos, ¿no? Segundo, que las langostas tienen una misión especial para cumplir, la cual es que se les da ese poder. ¿Os acordáis cuál era? Ellas no podían tocar lo verde, la naturaleza, solo al hombre, pero tampoco podían terminar con él, solo darle el veneno suficiente para que sufra, pero no más, para que no muera. Y tercero, que las langostas son agentes o portadores de juicio de aquel
que les da el poder. Y el que les da el poder, ¿verdad? O el que ha diseñado todo esto, ha sido el Señor para cumplir o para hacer reaccionar a su pueblo. Pero estas langostas tienen poder como escorpiones, sino que además se parecen en su aspecto a escorpiones. Así lo afirma la misma revelación cuando Apocalipsis 9:10 dice: tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Apocalipsis 9:6 al 11. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, teniendo cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como de estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, que en griego es Apolión. Hasta aquí tenemos que estos seres, número 1, son llamados langostas, pero no son langostas de alguna especie que nosotros conozcamos, sino son diferentes. La palabra nos dice que es una plaga. Número 2, tienen poder como escorpiones, pero no son escorpiones. Se nos dice que tiene poder como escorpiones para darnos una idea del sufrimiento o el dolor que van a provocar. Y número 3, se parecen a escorpiones, pero no son escorpiones. Este poder lo reciben de la única fuente de poder conocida, que es Dios. Este poder lo tiene en virtud de la voluntad permisiva de Dios, aunque sean ángeles caídos, pero Dios les otorga el poder. Te cuenta que Satanás tiene mucho poder, pero es el poder que Dios le permite. Dios se lo permite hasta un cierto límite. Jesús mismo le dice a Pilatos: tú tienes poder, tienes autoridad, si mi Padre te lo permite. Cuando le dice: mira, que yo tengo poder para darte y quitarte la vida. Jesús pensaría él mismo: qué necio eres. Si mi Padre quisiera, mandaría un ejército de ángeles. Entonces el poder que Él da, el poder que ellos tienen, es un poder que se lo otorga Dios para ejecutar sus planes. Este poder lo tiene en virtud de la voluntad permisiva de Dios, y es en virtud de ese poder que les permite usar, que harán su labor de daño y juicio. Démonos cuenta que este poder que ellos están ejecutando es algo que Dios ha previsto. Entonces, Dios está usando estas criaturas, ¿no?, para ejecutar sus juicios. Estos seres no tienen un poder ilimitado. Se les da unas directrices claves. No se les permite dañar a la hierba ni a los árboles, ni se les permite matar. Solo se les permite dañar a los hombres. Dentro de los hombres solo pueden dañar. ¿A quiénes? Correcto, veo que estáis en la onda. Entonces, se les permite ejecutar un poder, pero limitado. De ahí vemos que el control lo tiene alguien, y es Dios. ¿Verdad? Número 4, no tienen
permitido matar a los hombres. Número 5, solo pueden atormentarlo. Y número 6, solo por 5 meses. O sea, tienen poder, pero está todo limitado. Luego, eso nos lleva a pensar o a discernir que pase lo que pase, todo está controlado por Dios. Les es permitido, dice, a todos los hombres, excepto los sellados con el sello de Dios. ¿Quiénes son estos sellados? Los que antes te decía 144,000. Que estos son, ¿cómo? Judíos. Estos son todos judíos. 12,000 de cada tribu que estarán extendidos sobre la tierra o esparcidos sobre todo el planeta Tierra. Resulta interesante ver el discernimiento con el cual estarán previstos estos seres. Podrán diferenciar entre quienes tienen la marca de la bestia y quienes tienen la marca del reino. Ellos van a poder ver y saber. Luego, no son animalitos, son seres, ¿verdad? Que tendrán, y como rey, además tendrán a Abadón, ¿verdad? Provocando, el objeto suyo era provocar sufrimiento. En Apocalipsis 9:12 dice, el primer ay pasó, he aquí viene, aún 2 ayes después de esto. O sea, el primer juicio es este. El segundo, en Apocalipsis 13 al 16, el sexto ángel tocó la trompeta y una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tiene la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Eufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar, y escucha bien, la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era, ¿cuántos? 200 millones. Yo oí su número, dice Juan. Permitidme que vuelva un poco a las langostas. Los estudiosos de la profecía comentan que posiblemente Juan vio estos, lo que él estaba viendo eran posiblemente lo que hoy nosotros conocemos como vehículos de guerra, carros de combate, aviones, helicópteros, etcétera, etcétera. Y claro, si él veía eso en su mente, cuando entonces no había ni bicicletas, pues imagínate, dice, ¿y esto qué es? Y entonces por eso él, tal vez, pero siempre son suposiciones, ¿verdad? No podemos decir es esto o es aquello. Algo que la Biblia no confirme, lo demás pueden ser suposiciones acertadas o tal vez no. Dice que a tal punto llegaba el dolor y el terror que producían esos seres, que los hombres buscaban la muerte pero no la hallaran. Sin embargo, en estos versículos, en los 13 al 16, el sexto ángel tocó la trompeta. En el versículo 12 ya nos advirtió acerca de la severidad, o sea, de lo que trae porque este trae muerte, este ya no trae solo sufrimiento, este trae muerte. Y entonces nos advierte el 12. Entonces, el sexto ángel se produce en un momento en el cual la humanidad viene de pasar 5 meses de terribles sufrimientos. Y ahora viene un juicio de muerte. O sea, que vamos de mal en peor, ¿no? De Guatemala a Guatepeor. El río Eufrates no es un río cualquiera. El hecho de que los ángeles estén atados junto a ese río también tiene
podríamos decir, un significado especial. El Eufrates era uno de los límites establecidos por Dios para la tierra prometida. Dice Génesis 15, 18. En aquel día hizo Dios Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia dará esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Eufrates. O sea, no es un río cualquiera. También en las proximidades de Eufrates, donde según Génesis estaba ubicado el paraíso, ¿verdad? La revelación nos informa que los ángeles que van a ser desatados estaban preparados para la hora, día y mes. O sea, no es alguien que vino, se puso, no es alguien que ya ellos estaban listos y estaban allí preparados, ¿verdad? Para ser desatados en el momento adecuado. Eso debe darnos una completa seguridad acerca del control divino. O sea, a Dios no se le escapa nada. Él tiene todo ahí en sus manos. Esos ángeles no podían actuar antes de tiempo, ni podrían hacerlo más allá del momento en que Dios lo permitiría. Por eso yo dije antes, no tenemos que coger miedo, pero sí andar en el temor de Dios. Porque eso nos va a ayudar a que no tengamos que pasar por estas circunstancias. Esos ángeles no podían actuar, como hemos dicho, por su cuenta. En Apocalipsis 9:17 dice, así vi en visión los caballos de sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Aquí hay también con respecto al versículo anterior, al versículo 16, acerca de los 200 millones. Algunos también lo asociaban al ejército de China. Esto me acuerdo que nos lo comentó el hermano que nos dio un estudio. Pero hoy el ejército chino ya tiene los 200 millones. En aquel tiempo todavía no. Te estoy hablando hace casi veintitantos años, 26, 27 años que él nos dio ese estudio. Pero hoy ya China tiene esos 200 y algunos lo asocian. Pero bueno, son interpretaciones, ¿verdad? Que ahí se dan. En ese contexto, lo que corresponde decir es que probablemente estos seres sean seres celestiales malignos y que en todo caso será llegado el momento en que estos seres aparezcan, que sabremos si se corresponden o no con armas, vehículos militares o ejércitos, ¿no? Juan pudo haber visto armamento de nuestros días y pudo haberlo descrito de esa forma, pero no lo sabemos. Así que para interpretarlo, el que se quiera quedar, pues que se quede y así lo ve en persona. Pero yo creo que es mejor como Juan verlo desde el cielo, ¿no? Lo que pasa en la tierra. Bien, la revelación nos informa que el número del ejército de los jinetes era de 200 millones, yo oí su número. O sea, esto tampoco cabe lugar a interpretaciones, ¿no? Es importante. El por qué Dios le dio o le permitió el número exacto, pues no se sabe, pero ahí hay una cifra exacta, ¿verdad? Y que serán esos 200 millones. 200 millones sean seres espirituales o sean hombres, son mucha gente, ¿eh? Son mucha gente. Y estos salen ¿a qué? A matar.
Estos salen a matar. Estos no vienen de vacaciones. Estos salen a matar. En los versos 18 y 19 del mismo capítulo, del capítulo 9, dice así: por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salía de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Hemos visto que ha sido dañada una tercera parte de lo que es las galaxias, el sol, las estrellas, la luna, ¿verdad? Hemos visto cómo ha sido dañado tercera parte de la creación. Hemos visto cómo ha sido dañada la tercera parte del mar, ¿no? Que lo contaminó con sangre. Y ahora vemos que la tercera parte de los hombres, de los que queden, porque todos estos juicios van a traer enfermedad y muerte. Ahora, de los que queden, la tercera parte morirá en manos de este ejército. La tercera parte. Cuando allí dice que los muertos ascienden a la tercera parte de la humanidad que vivía en ese momento, eso significa literalmente eso, que la tercera parte morirá. Dios sigue con sus juicios y en el verso 20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos, pon atención a este versículo, es interesante también, que no fueron muertos con estas plagas, o sea, los que quedaban, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. O sea, no dejaron de adorar sus idolatrías. Y todo esto va a ser, en principio, provocado por el anticristo, por él querer poner su trono y hacerse Dios, pero no nos hemos de olvidar que el mundo musulmán, el mundo islámico, es enemigo, uno de los enemigos más férrimos de Dios. Ellos odian el cristianismo y el judaísmo. Y ellos van a tratar de destruir, bueno, siguen tratándolo, ¿no? Solo que Dios no lo permite y ahí está Israel, la nación más pequeñina de Oriente, y todas esas potencias árabes la tienen un miedo tremendo. ¿Por qué? Porque Dios les protege, Dios les guarda. No sé si vosotros leísteis o habéis oído el testimonio cuando Israel vino a tomar la tierra, fue en el 60 y... ¿Quién se acuerda del año? Bueno, pues cuando ellos tomaron los primeros, esa tierra donde ellos están, antes era de los palestinos. Eso era todo de palestinos. Muchos palestinos son judíos también, ¿verdad? Todo eso era de palestinos. Y la historia dice, los testimonios, que cuando los israelitas se tiraban de los aviones que bajaban en paracaídas, los soldados abajo, que normalmente solo tenían que disparar, aterrorizados huían y corrían para todos los lados. Nunca se entendió el por qué. Pero si nosotros vamos a la historia bíblica, vemos que cuando Gedeón, Dios le dice que va a expulsar, ¿verdad? Ellos se llenan, les entra un temor tremendo con las noticias. Cuando nosotros leemos esa historia de los 4 leprosos, vemos que 4 personas que van arrastrando los pies, Dios provoca un estruendo que los versículos nos revelan de una verdad durante la tribulación.
luego de la finalización del periodo de la iglesia, el arrebatamiento, los enemigos de Israel, los sirios, estaban allí y ellos sintieron que venía un tremendo ejército y huyeron y otros se mataron a espada para no caer en esclavitud. Entonces, Dios a veces permite fenómenos de estos para que su proyecto siga hacia adelante. Entonces, bueno, lo que sucederá, ¿verdad? En esos días va a ser tremendo, pero va a estar todo bajo el control de Dios. Los versículos son revelados de una verdad durante la tribulación, luego de la finalización del periodo del arrebatamiento de la iglesia, la salvación. Si el arrepentimiento y la salvación no fueran posibles durante la tribulación, entonces los versículos en cuestión no dirían ni aún así se arrepentían o se arrepintieron. Estaría de sobra si la palabra señala que no se arrepintieron, es porque tal posibilidad existía. ¿Ah? Por ahí, la tribulación, y escucha esto, no tiene por única finalidad el castigo de la humanidad por vía de derramamiento de juicios divinos, sino que también tiene por objetivo dar la última oportunidad al hombre. Y la misericordia de Dios estará presidiendo todo este periodo, por más que la terrible cadena de juicios y catástrofes hagan pensar lo contrario. También es cierto que esto dará a que los israelitas reconozcan al Mesías.